Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 3. Vamos a continuar con nuestra serie, Preparados en Cristo. Este es el tema número 12 de esta serie. Tema número 12. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. El tema de esta mañana se titula Santificación. Vamos a estar mirando o seguir mirando un poco de lo que es la vida cristiana y cómo se llega ahí, hermanos. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega a un punto donde estamos creciendo, nuestra vida está siendo limpiada, está siendo renovada, transformada a la imagen de Cristo? Pero esto se consigue a base de conocer a Dios. De conocer a Dios, hermanos. De ir siendo transformados de gloria en gloria. Y Dios utiliza diferentes herramientas para esto. Por decir del gran caudillo Moisés, uno de los hombres que Dios utilizó de una manera extraordinaria. Un hombre de verdad, hermanos, que fue nombrado, dice la palabra de Dios en Números, que era el hombre más manso sobre la tierra. Pero no se llega ahí, hermanos, simplemente por nacer. O sea, nadie nace con dominio, nadie nace con mucho amor, nadie nace con mucha paciencia, nadie nace con mucha tolerancia, nadie nace con eso. Eso se tiene que desarrollar, eso es parte del carácter cristiano. ¿Ok? Entonces, es por eso que muchas veces hay gente que es cristiana, pero que no tiene carácter cristiano. ¿Qué quiere decir? Que no ha desarrollado esa parte del carácter cristiano. ¿Ok? Entonces, hermanos, todavía no llego allí, pero les voy a decir algo. O sea, los frutos del Espíritu es eso, es carácter. Necesitamos tener carácter, necesitamos tener amor, gozo, paz, es parte del carácter. Entonces no somos salvos por dar fruto, pero sin duda la fe que salva da fruto. O sea, sí o sí, eso está en nuestra naturaleza, que vamos a dar fruto. Sí o sí, o sea, eso no es inevitable. Vamos a dar fruto, poco o mucho, pero lo vamos a dar. Alguien que no da fruto es porque no es. No es cristiano, simplemente. O sea, el hecho de que alguien hable en lenguas, el hecho de que alguien tenga, no sé, sanidades, no dice nada. Judas también lo hizo. Entonces, nadie es salvo por hacer milagros, nadie es salvo por tener un don extraordinario, sino se es salvo por la fe en Cristo. Pero sin duda esa fe tiene que tener fruto, tiene que tener un carácter. Necesitamos desarrollar un carácter cristiano y eso se desarrolla a base de varias cosas. Entonces vamos a leer y vamos a adentrarnos en este tema. Dice 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta, y ahora estamos ya en la parte práctica. Hemos visto ya que la vida cristiana es mucho más que andar con normas. O sea, la vida cristiana obviamente debe tener límites. ¿Okay? La vida cristiana no es que haga yo lo que quiera y ahí a ver Dios dirá. No. La vida cristiana es una vida de andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu se requiere, hermanos, se requiere conocimiento de Dios. ¿Ok? La vida cristiana no es un cúmulo de reglas. ¿Ok? No es un cúmulo de reglas. Es decir, tienes que hacer esto, nada de aretes, nada de pintarte el cabello, nada de tacones, nada de
este color, nada de, por si no compren cierta marca de auto, no compren cierta marca de ropa, no beban nada que no provenga de la vida. O sea, muchas de esas cosas que pues obviamente si ustedes lo comparan con el judaísmo, pues es eso, ¿no? La comida kosher es eso, o sea, supuestamente que son comidas que pues son más santas y todo ese tipo de cosas que nada tienen que ver. O sea, la vida cristiana no es eso, ¿ok? La vida cristiana no es eso. Bueno, entonces, pero ahí hay cosas que debemos hacer. Obviamente que sí. Hay cosas que debemos hacer. Hay cosas que debemos guardar. Hay cosas en las que debemos tener disciplina. ¿Ok? Disciplina. Tenemos que tener disciplina. La disciplina, hermanos, es algo que es difícil de adquirir, pero que después va a dar frutos muy buenos en cualquier ámbito que pongamos. ¿Ok? Los grandes deportistas son el ejemplo de esa disciplina. O sea, un gran deportista, ¿cuál es la cualidad que tiene? Sí, a lo mejor tiene un talento para desarrollar ciertas cosas, pero el punto con él es que se ha dispuesto a tener disciplina y ha dejado muchas cosas que muchos otros no podrían dejar o no han dejado. Andar en el Espíritu, hermanos, es el conocer a Dios y es el dar fruto. ¿Ok? Es el dar fruto. Por lo tanto, la vida cristiana sí o sí se va a dar. ¿Ok? Sí o sí se va a dar. Es decir, es algo a donde nos impulsa el Espíritu Santo, pero para que esto se dé, debemos estar apegados a la vid. ¿Ok? Porque separados de Cristo nada vamos a poder hacer. Entonces, Pablo, después de pasar del punto moral, del punto donde el creyente ha nacido de nuevo y mencionar la voluntad de Dios, que es que se santifique, debe de andar en santidad. ¿Qué cosa es la santidad? La santidad es que debemos andar como Dios quiere que andemos. Eso es santidad. O sea, santidad no quiere decir que nunca te equivoques. Santidad no quiere decir que tú nunca piensas mal, tú nunca cometes ningún agravio, ¿verdad? Tú nunca tienes como que ese impulso de que ahí dejaron 5 pesitos y esos 5 pesitos me ayudarían mucho para unos cacahuatitos que me quiero comprar. No significa eso. Estamos en ese proceso. La santidad es que nos apartamos del mundo, de aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, que no traen nada bueno a nuestra vida, hermanos. Hay cosas que no deberíamos leer, cosas que no deberíamos escuchar, cosas que no deberíamos de ver. O sea, hay cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y debemos ser sabios para eso. Debemos ser sabios, ¿ok? O sea, aquí yo no te voy a decir qué es lo que tienes que ver y qué no. Creo que eso muchos de ustedes ya saben que hay cosas que no conviene ni siquiera verlas, ¿no? Te daría un ejemplo, por decir cosas como que hoy en día hay muchas series que van al punto del lesbianismo y del homosexualismo. Pues eso no tiene nada que ver con nosotros. No nos edifican en nada. Como dice Eclesiastés, eso es que vanidad. O sea, vanidad significa algo que no tiene sentido, que no tiene ninguna razón de ser, que no te trae ningún provecho. O sea, hay cosas que vemos en la televisión. Por decir, hoy mucho se ha dado que gente pues, se burla de un culto cristiano, se burla de la Biblia, se burla de los cantos, se burla de un ministerio pastoral, o ya sea de los católicos también se burlan. Eso ¿nos trae edificación en algo? No, simplemente vemos la maldad del corazón, que ya no hay temor de Dios. Eso lo quiero ver que lo hicieran en los años 70. Cuidado con esas cosas, ¿no? Entonces, sin duda, el que ha creído en Cristo es como si fuese en una carrera y de repente le ponen el freno, pero lleva esa inercia que aún lo lleva hacia el frente. Es decir, sí, ya no somos una máquina de pecado, pero tenemos un cuerpo de pecado. Ya no somos, o sea, ya el hacer el pecado en nuestro corazón no está. O sea, que busquemos simplemente hacer el mal, ya no. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Pero, como dice Romanos, tenemos un cuerpo que quiere pecar. Que nos quiere llevar cautivos. Y la lucha es constante. Pero ahora vamos a analizar otros versos más, donde ahora vamos a ver otra parte de la vida cristiana. Entonces, hermanos, tengan en cuenta esto. La santidad es fácil demostrarla en público, pero la verdadera santidad empieza en lo privado. Ahí empieza, cuando estás solo.
Cuando estás solo, tú y tu computadora, o tú y tu teléfono. Ahí es donde empieza. Y si no puedes vencer en lo privado, en lo público jamás vas a vencer. ¿Por qué? Porque no tienes esa disciplina y ese poder que viene a través de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Okay? O sea, la palabra de Dios es lo que te va a dar la fuerza. No puedes llevar una vida cristiana a tu conveniencia o a tu pensar. Así no funciona. La palabra de Dios es como si tú fueses un auto y le metes agua. No funciona así. Se le mete combustible. ¿Por qué? Tiene unos octanajes que al momento de combinarse con una chispa dentro del auto produce una explosión y eso hace que el auto camine. Lo mismo pasa. O sea, si tú te estás alimentando simplemente del mundo y de algo que caches por allí y simplemente te alimentas de algún versiculito por ahí que leíste, no vas a poder vencer. La vida cristiana te va a ser muy pesada. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza para hacer eso. No tienes una fuerza espiritual para hacerlo. Sí, tienes el Espíritu Santo. Pero recuerden que la Biblia dice que no apaguemos al Espíritu. O sea, como se aviva un fuego, echándole leña. Es obvio, ¿no? Entonces, ¿cómo avivamos el Espíritu? Estudiando. Necesitamos estudiar. Necesitamos conocer de Dios. Entonces sigue diciendo, vamos a analizar ese pasaje. 1 Tesalonicenses 4, 5 y 6. Vamos a analizar esos dos versículos en esta mañana. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí la palabra agravie viene de una palabra griega que significa sobrepasarse. Sobrepasarse, es decir, abarcar demasiado. Es decir, pasarse del límite. Eso significa, pasarse del límite. Todo tiene un límite, ¿verdad? Todo tiene un límite. ¿Y cómo vamos a saber ese límite? Con sabiduría. Con sabiduría. Y la palabra engañar, fíjate, es interesante esta palabra, la palabra pleonecteo, así se dice pleonecteo, del griego, y significa ser codicioso. O sea, alguien que engaña es porque codicia. Es decir, alguien que quiere sacar una ventaja, pero de una manera desleal. ¿Okay? Quiere sacar una ventaja. El verso número 5 que estamos leyendo aquí nos deja mucho en qué pensar. Porque sin duda la palabra dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones. Sí lo dice. Pero el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Anota este pasaje, Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna. ¿Cuál es el contexto de ese verso? El contexto del verso es el capítulo 5 que hablamos de la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Si alguien está viviendo bajo los rudimentos del mundo, va a tener una consecuencia. Y tú ponte a analizar, hermano. Tú pones a analizar la vida de la gente allá afuera y te pones a analizar muchas cosas que están pasando con hombres, tal vez adultos. Yo te puedo decir, una de las cosas que ahorita hay es la aglomeración de esta pensión para adultos mayores. Yo he visto los bancos, en este caso el Banco del Bienestar, hay una aglomeración excesiva, pero muchas de esas cosas, obviamente porque muchos de esos hombres sembraron mal. Sembraron mal. ¿Tú quieres llevar una buena vejez? Tienes que sembrar bien. ¿Cómo? Es que la Biblia dice que los hijos deben de ver por los padres y aquel que no provee para su casa pues es peor que un incrédulo. Sí lo dice. Pero muchas de esas cosas que a veces pasan los adultos mayores es porque sembraron mal. Sembraron mal. Si siembras mal, cosechas mal.
A veces por la misericordia de Dios pasa que no es así. Sí, sí pasa. Sí pasa. Pero muchas veces las cosas que estamos viviendo o las cosas que llegan a nuestra vida son consecuencias de que nosotros no estamos sembrando bien. No estamos sembrando bien. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y cuando, ¿qué? Cuando fuese viejo, ¿qué? No se aparte. O sea, ¿quieres que tus hijos vean por ti? Siémbrales bien. No esperes cosechar algo que no has sembrado. No esperes cosechar algo que no has sembrado. Lo mismo pasa, llegas al examen. Si tú no has sembrado conocimiento, ¿esperas cosechar una buena calificación ahí? Es obvio que no. Si tú no estás sembrando en el espíritu, cuando llegue la prueba vas a cosechar dominio propio y vas a cosechar amor y templanza. No puedes cosechar algo que no has sembrado. ¿A quién se le ha dado que a lo mejor los que tienen un poco de campo, de repente sale un árbol de manzanas que tú nunca sembraste? Pues eso es ilógico. O sea, tú dices, no sucede. Yo no hice eso. Eso pasa, hermanos. Cuando el rey David cometió adulterio, trató de encubrir su pecado, pero Dios lo castigó severamente. Cuando confesó sus pecados, entonces Dios lo perdonó, pero no cambió las consecuencias. Dios perdona el pecado, pero a veces las consecuencias continúan. A veces sí, a veces no. Por decir, ¿qué podemos decir de alguien que fumó mucho, encontró a Cristo y le dio cáncer? ¿Dios tiene la culpa de eso? No. Esa es una consecuencia de lo que él vivió. ¿Y Dios lo puede detener? Sí, si está en su soberana voluntad. Entonces, apegándonos al contexto de 1 Tesalonicenses, habla de que cuando hay un libertinaje sexual no hay un respeto, no hay un límite, porque piensan que todo lo que yo desee debo de hacerlo. Ningún pecado respecto al matrimonio, hermanos, es de poca importancia. Los pecados sexuales, hermanos, son muy destructivos, pero otra cosa, son muy escandalosos. Cuando alguien se entera de un pecado de esa índole, es muy escandaloso. Por eso, hermanos, asegurar un pecado de este tipo en alguien es porque tienes las pruebas. Si no, mejor hay que guardarnos. Porque si no, y alguien te confronta con un pecado de esa magnitud, te puede llevar a algo muy grave. Asegurar un pecado de esta magnitud es porque tienes pruebas de que eso así es. ¿Por qué? Porque son pecados que debemos tratar, hermanos, con mucha delicadeza. Mucha delicadeza. Voy a leer un pasaje aquí hablando de este punto. Proverbios capítulo 6, verso 23. ¿Qué, hermanos? Hoy en día, ahorita lo voy a tocar, hermanos, pero uno de los comunes en la sociedad del siglo XXI es esto. Es el que no importa la vida moral que lleves, siempre y cuando haya amor. ¿Ah? O sea, el mundo cree que mientras haya amor tiene bandera de hacer lo que quiere. Y muchas veces el amor se confunde con pasión. O se confunde simplemente con atracción, pero no es amor. Dice aquí, Proverbios 6:23, lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Hay dos cosas aquí. Mandamientos y enseñanzas, y por otro lado es la corrección y la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener conocimiento, pero a la vez debemos de tener esa aplicación, esa parte de buscar cómo se aplica ese conocimiento. Y vean lo que dice después. Te cuidarán de la mujer infiel, que con palabras dulces te convence. No pienses en esa malvada. No te dejes engañar por su hermosura, ni te dejes cultivar o cautivar por su mirada.
Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Aquí ya pone dos cosas. Una es la mujer que prostituta, hermanos, recuerden la palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, de ahí viene pornografía o prostituta. O sea, una persona que anda haciendo, que cae en fornicación, así lo voy a decir, hermanos, es un prostituto, es una prostituta. Muchas veces pensamos que una prostituta es aquella que cobra, y no necesariamente. Una prostituta, un prostituto es alguien que se da un placer por obtener algo. Y Dios lo toma como alguien que es una prostituta. Y entonces aquí habla de alguien que no tiene un matrimonio. Y puedes perder la comida. Es decir, una de las cosas que va a pasar con alguien que cae en un pecado así es que empieza a perder la paz, empieza a perder el gozo y empieza a perder la satisfacción. Porque la comida es lo que trae. Satisfacción. Que tú comas, te sacias. Pero la mujer de otro puedes perder la vida. ¿Por qué? Porque ya implica otra cosa. Ya implica que hay un vengador atrás. Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Si caminas sobre brasas, te quemarás los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. ¿Te cuenta? O sea, dice Tesalonicenses que aquel que engaña, Dios es el vengador. Dice, no se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre. Aunque si lo sorprenden robando, debe devolver 7 veces el valor de lo robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones. Pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Es lo que dice la Biblia, Comete la peor estupidez. Dice, busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. ¿Te das cuenta? O sea, viene un proceso de mucha destrucción. Dice, además, el marido engañado da rienda suelta a su furia. Si de vengarse se trata, no perdona a nadie. Un marido ofendido no acepta nada a cambio. No se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. Es por ello, hermanos, que con David, Dios lo protegió de que fuese muerto. No solo por las circunstancias, sino también por los familiares de Betsabé, que habían caído en vergüenza. Pero las consecuencias a David llegaron. ¿Cómo? Tuvo que pagar 7 veces. O tuvo que pagar 4 tantos, con 4 hijos. Él mató un hombre, 4 hijos muertos. Pablo habla muy claramente de que debemos de ver el matrimonio como algo muy sagrado. Algo dado por Dios para gloria suya, hermanos. O sea, si Dios nos ha dado el matrimonio, ahí es donde podemos leer más versos de Proverbios. Uno de ellos de Proverbios es que la mujer para el hombre debe de ser su satisfacción. Hoy el mundo piensa que para avivar el amor debe de meterse a la basura y es caer en el adulterio. O sea, piensan que, no, pues es que ya no siento nada por ella. ¿Y cómo me doy cuenta de si todavía la amo? Ah, pues me meto con esta mujer. Pues a ver, y luego dicen, no, es que ella me ha hecho sentir lo que nunca he sentido. ¿Sabes por qué dicen eso las personas? Las personas dicen eso porque están en una concupiscencia. Y la concupiscencia es como un fuego que se ha levantado por el pecado. Pero cuando se den cuenta de las consecuencias, ese fuego se apaga estrepitosamente. Porque se dan cuenta de las consecuencias y de que ya no pueden remediar lo que puede pasar. Lo mismo pasa con un joven. El joven se mete con una mujer y entonces empieza a decir, es que nadie me ama como ella o nadie me ama como él. Pero cuando están siguiendo ese camino, están en un claro fuego de concupiscencia. Por lo tanto, él piensa que es amor, o ella piensa que es amor, y que tiene que luchar por ese amor. Pero
cuando se empieza a dar cuenta todo lo que está perdiendo en la posición que él o ella se están poniendo, y que el Espíritu Santo le abra la cabeza de coco, se ponen a pensar en que hay muchas cosas que murieron ahí. ¿Y que Dios puede sacarlo adelante? Sí, sí, no hay ninguna duda. Pero hermanos, el problema también de estos pecados sexuales es que te hacen perder bendiciones que nunca van a volver. Y muchos menosprecian eso. Muchos menosprecian y dicen, ay, es que, ¿qué tiene? Todo el mundo lo hace. Pero no te das cuenta la gran bendición que tú has perdido por esa decisión. Todos los que se empeñan en la inmoralidad sexual incitan la ira de Dios sobre ellos. Una de las razones por las cuales vino el diluvio fue por eso, hermanos. Una de las razones por las cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidas fue por la inmoralidad sexual. Una de las cosas por las cuales los cananeos fueron expulsados de Canaán fue la inmoralidad sexual. Y una de las cosas por las cuales la tribulación vendrá a esta tierra es por la inmoralidad sexual. Pablo no les menciona esto a los tesalonicenses solamente de paso, sino que les da una advertencia clara debido al carácter predominante de este pecado. Entonces hoy vemos no solo familias, sino la sociedad completamente destruida, hermanos, porque ahora esto es algo que se ve con normalidad y se le pone el nombre de es mi preferencia. Hoy el mundo abre las puertas al sexo ilícito a los adolescentes. ¿Por qué crees, hermano, que el mundo expone a los adolescentes y a los niños de 10, 11, 12 años al sexo más rápidamente? Porque cuando el joven, el adolescente, tiene una idea errónea de lo que es el sexo, trunca su vida. Trunca su vida. Y por eso vemos hoy jovencitas de 12 años, embarazadas. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? Vamos, cuando yo iba a la preparatoria, a la secundaria, era raro escuchar eso, era raro. Contadas veces escuchabas casos así. Pero hoy los ves tan común. Tan común. Y tú los ves y dices, ay muchachita, ay joven, no sabes en la que te metes. Y no porque el matrimonio sea malo, sino que con el pecado todo se vuelve malo. ¿Por qué? Se vuelve un calvario, se vuelve una prisión. Y el matrimonio, en vez de que lo disfrutes, es de pesar para ti. Y dices, Señor, ¿qué hago? Ya no se puede hacer nada. Y se tienen que pagar las consecuencias, hermanos. Burlas, que te hablan en tercera persona, ¿no? O sea, como, ay sí amiga, o sea, qué bueno que tienes tu boda, no como otras. Qué bueno, ¿verdad? O sea, hay de cosas a cosas. ¿Ah? Y hay que, pues, callar. ¿Qué otra cosa nos queda, ¿verdad? Es por eso que hoy vemos tanto niño abandonado. Tanto niño abandonado. Tantos hijos huérfanos, y no porque sus padres se hayan muerto, sino porque eran tan jóvenes que no quisieron adquirir una responsabilidad que ellos mismos decidieron tener. Hoy por eso se ven muchos jóvenes en la depresión, en la desesperación y en la responsabilidad de algo que no es el momento de asumir.
¿Y Dios te puede dar la fortaleza? Sí. ¿Te puede sacar adelante? También. ¿Y te perdona? También. Sí, no hay ningún... Yo no estoy diciendo que no. Pero hay muchas de esas consecuencias que se tienen que vivir. Se tienen que vivir, hermano. Entonces, hoy por decir, a mí me sorprende la publicidad que sacaba una empresa que da chips. Es una empresa que nada más trabaja en México y creo que en Monterrey. Pero la promoción era, pide tu chip o cambia tu número a nuestra compañía y con tu chip te regalamos un condón. ¿No? Porque el mundo ha resumido que eso es el amor. Eso es lo que es el amor. ¿Ah? ¿Qué es el amor? Algo físico, simplemente. Me gusta, yo te gusto, pues bueno, mañana es 14, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle. Obviamente nos cuidamos, ¿va? Nos cuidamos. Pero ¿quién te cuida la mente, el corazón, los sentimientos? ¿Quién cuida todo eso? Eso no lo cuida un condón. Para cuidar eso, hermanos, es el matrimonio. Por eso vemos muchas personas heridas. Muchas personas heridas, porque llegan ya en ese paso fuera de la voluntad de Dios. Y entonces se dañan tanto, hermanos, que ya aborrecen a todo mundo. Seguimos ahí, en el capítulo 4, versículo 6, seguimos de ahí de Tesalonicenses. Entonces, nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano, lo estoy en traducción viviente, en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido. Voy a leer otro pasaje, anótalo allí. Proverbios 22, lo voy a leer rápidamente. No abuses del pobre solo porque es pobre, ni seas injusto con él en los tribunales. Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes les quiten todo. Fíjate, hermano, o sea, esto era tan delicado que no sé si te acuerdas de Abimelech. Era este hombre que le iba a quitar la esposa a Isaac. Porque dice que la esposa de Isaac, Rebeca, era muy hermosa. Entonces dice que pues, la vieron y pues, como que estaban planeando, como que pues, le voy a pedir la mano a Isaac, ¿no? Porque dijo que era su hermana. Y dice que Abimelech lo vio de lejos y dice que Isaac vio cómo Isaac acariciaba a su esposa. Acariciaba a su esposa. Fíjate, ese es interesante. Me llama la atención ese versículo. Porque muchas veces, cuando estamos en un lugar público, en el sentido de nos invitan a una fiesta o nuestros familiares, a veces la gente no se da cuenta que ella es mi esposa. ¿Por qué no se da cuenta? Pues nunca me acerco con ella. Nunca me acerco. Nunca le doy un beso ahí. Ah, no, es que yo no soy de esos, pastor. Yo nada más en lo secreto. Ella sabe. Bueno, sí, pero a lo mejor la gente va a pensar que es tu hermana. ¿Cómo se dio cuenta Abimelech que era su esposa? Porque le demostraba el cariño que solamente se le demuestra a una esposa. Ahí en ese momento, entonces se dieron cuenta. Entonces, dice que cuando se dio cuenta Abimelech, fue y le mandó a traer a Isaac, le dice, ¿por qué nos dijiste que era tu hermana? Hubiésemos cometido un gran pecado. Él era o no era, todavía ahí ni Israel ni existía. Pero los hombres moralmente ya sabían que eso era algo muy grave. Tomar la esposa de otro era algo muy grave. Entonces hoy muchos se justifican que bueno, es que eso era en esos tiempos, hoy ha cambiado, ya somos de otra generación, de mente más abierta. No, Dios no cambia. Y si Dios piensa de esa manera, de ese pecado, sigue pensando así.
Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, hemos visto este cuadro? Y se repite diario. Los ricos o los que tienen poder de algún tipo abusando del pobre, imponiendo leyes, precios, imponiendo horarios fuera de la realidad, y así oprimen y doblegan ciertas situaciones. Y parece que salen con la suya, hermanos, pero Dios tarde o temprano va a hacer justicia. Entonces, hermanos, mucha gente, una de las cosas que les espera a esas personas, si no se arrepienten y viven esa vida inmoral, es soledad, hermanos. Van a morir solos. Mueren solos. Los hijos peleándose la herencia y él muere solo. 4:7 de Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mira cómo lo dice el lenguaje actual. Dice, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Cuando Dios nos llama, cuando llama a un cristiano, no lo llama a la inmundicia, es decir, no lo llama para que sea impuro, sino para que lleve una vida santa. Dios no borra nuestros pecados para que regresemos a lo mismo. Ya no. Como dijo Pedro, ¿no? Pero les ha sucedido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. O sea, alguien que ya ha creído en Cristo, su naturaleza es distinta. La impureza se opone directamente al propósito de Dios, hermanos, en la vida del creyente. En la vida del creyente. Ser culpable, hermanos, de una vida inmoral, sucia e impura, es ofender a Dios e ir en contra de todos los principios que abogan la ética y la moral. Entonces quiero puntualizar algo aquí, hermanos, y es que la carta a los tesalonicenses es una carta que se enfoca mucho en la segunda venida de Cristo. Lo vamos a estudiar más adelante. Y como dijo Cristo anteriormente, voy a leer este pasaje. Mateo 24:36. Dice ahí, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, esto tiene mucho sentido, y es que los últimos tiempos va a estar caracterizado por la inmoralidad. Y ya lo estamos viendo. Pero va a venir más descarado. Antes el divorcio era algo que no sonaba mucho, que era algo esporádico. Sin embargo, conforme fue llegando el siglo XXI, la inmoralidad se llama algo que es libertad. Y hoy es muy común ver un matrimonio en concubinato. ¿Qué cosa es concubinato? Que no se casan. No se casan, simplemente se juntaron. Y les dices, oye, ¿pero por qué? No, es que ¿a poco necesito un papel? ¿Necesito un papel para que yo esté casado? Bueno, te voy a decir algo, mujer. Si el hombre no ve un compromiso, no se compromete, ese hombre cuando encuentra algo mejor se va a ir. El matrimonio no fue algo impuesto por la sociedad ni por el gobierno. El matrimonio fue impuesto en el huerto del Edén, y ahí no existía no existía el gobierno de los Estados Unidos mexicanos ni nada de eso, no existía. Cuando tú vas a un registro civil y tú dices, yo prometo aquí delante de Dios y de este juez, recuerden que todas las leyes por Dios han sido impuestas, y tú firmas, tú como hombre te comprometes y delante de Dios has hecho un pacto. Y una de las cosas del pacto, hermanos, es que cualquiera que rompe el pacto debe morir.
Por eso alguien que se divorcia de la esposa solamente porque le huelen los pies, no le espera algo bueno. Porque sí, el compromiso lo hizo con ella, pero más el compromiso lo hizo con Dios. No importa si fue a la católica, sino porque el matrimonio Dios lo impuso. Entonces, con esa excusa, si yo quiero llevar una vida inmoral, Dios y todos deben respetarme, lo que dicen. Y para esto está reservada la más densa oscuridad, hermanos. No puede morar a la vez en el hombre el carácter de santidad de Dios y la inmundicia. No. El problema que Pablo expone a los tesalonicenses tiene aplicación a nuestro día también, porque tristemente la inmoralidad e impureza de vida se ven en algunas personas que se llaman cristianas, y Pablo advierte que esto no es correcto, no es correcto. ¿Por qué? Nos va a llevar a algo más. Entonces, hermanos, ¿de qué manera se distingue la iglesia cristiana del mundo? Porque la iglesia cristiana se aparta de las prácticas. O sea, todas esas iglesias que supuestamente ya aceptan, por decir, esta congregación, porque ya no es iglesia, la congregación Hillsong. Hillsong es una congregación de unas 3,000 personas, pero tiene pastores homosexuales. Eso no es una iglesia. Aunque digan, es que, a ver, ¿quiénes son ustedes para juzgar? A ver. Vamos a irnos con cuidado y a ver. La Biblia dice que yo no puedo juzgar si tú te vas a ir al infierno. No, yo no puedo hacer eso. Yo no soy Dios. Para decir, tú te vas al infierno, tú no, tú sí, tú no. Pero lo que sí podemos hacer es discernir y juzgar cuando una cosa no va en contra de la voluntad de Dios. Va en contra. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Y así vemos. Ahorita voy a tocar otro pasaje de también otro pseudo cantante cristiano que dijo algo fuera de la palabra de Dios. Pero te voy a dar otro ejemplo. Esas congregaciones que no tienen liderazgo. O sea, ya sacaron el hilo negro, ahora ya hay congregaciones que no tienen pastor. Y así se la llevan. Así se la llevan. O sea, nadie es pastor. Nadie es pastor. O sea, ¿por qué? Pues porque no, Dios nos ha dicho que no. ¿Cuándo te dijo? ¿En dónde te dijo? ¿Eso qué? No, es que pues es que ya como que sentimos que así es. Lo tuyo no es iglesia. Lo tuyo no sé qué sea. Ha de ser una secta. ¿Sabes qué es una secta? Una secta es un grupo de personas que piensan que solamente ellos tienen la verdad. Y que fuera de ellos no hay verdad alguna. Eso es una secta. Por eso los testigos de Jehová son una secta. Los mormones son una secta. Aquí no, porque nosotros no tenemos toda la verdad. Porque hay más congregaciones cristianas aquí en Apizaco, en Santana, en Puebla, que también predican la verdad. Porque la verdad no está enfrascada en un solo lugar. No le pertenece a una organización. No le pertenece a una forma de caminar solamente. No. Porque recuerden que hay muchas posturas. Bautistas, calvinistas, reformados, arminianistas, anabaptistas, ¿cómo se llaman? Los que no creen en los dones, los que creen en los dones. Hay gente que, por decir, los puritanos también, los luteranos también. O sea, hay mucha, y todos, algunos de ellos tienen algunas cosas que no concuerdo con ellos. Está bien, pero eso no quiere decir que no sean cristianos. Pero hay gente que cuando dice, no, es que solamente Cristo no, otra cosa también, ahí es una secta. Entonces, eso es lo que estamos viendo el día de hoy, hermanos. Y hoy, en nombre del amor, se aceptan muchas cosas dentro de la congregación.
muchas cosas que no son bíblicas. No son bíblicas. 4:8 de Tesalonicenses dice ahí. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Básicamente lo que está diciendo aquí Pablo es que lo que está diciendo tiene su base en la misma Escritura. No es un gusto personal, ni algo que en ese momento se le ocurrió a Pablo. No, es algo que la Biblia dice. Recuerden que la Biblia se guía por principios, Hay muchas cosas que ya, sí, ciertamente ya no están vigentes, pero el principio está ahí. Recuerden que primero es el principio y después es el mandamiento. Entonces Dios hizo al hombre con libre albedrío. Por lo tanto, el hombre puede aceptar o rechazar la palabra de Dios. Tiene libertad para hacerlo. Lo que el hombre no tiene es el poder de escapar de las consecuencias. Por eso dijo Dios, delante de ti pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte, escoge pues la vida. El hombre puede utilizar su libre albedrío para elegir obedecer o no obedecer. No utiliza libre albedrío para salvarse. Eso es obra de Dios. Nadie puede decir, yo me salvé porque tomé esta decisión. No. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El libre albedrío no sirve allí. Porque entonces sí funcionaría de que no, pues entonces cuando esté en la ambulancia yo decido salvarme. No. No. El libre albedrío sirve para que tú oyes ahorita la palabra y te dices, no, pues sí, bueno, el pastor dirá, pero yo voy a vivir así, en fin. Yo vi en una película que este hombre sí la hacía. Bueno, tienes que entender que es una película. Y en una película las situaciones son controladas. Yo decido como director hacia dónde va la trama. Pero aquí no puedes saberlo. Sigue diciendo ahí en ese versículo. ¿Qué quiere decir? Sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Quiere decir que la obra de santificación es por medio de las enseñanzas de Dios. Es decir, no es que el Espíritu Santo actúe por sí solo, sino que el Espíritu Santo actúa junto con la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje de esto. Juan capítulo 17, verso 14. Entonces, eso es la santificación. ¿Qué cosa es la santificación? Santificación es, estamos siendo salvados del pecado. Seguimos luchando con el pecado. Ya nuestra naturaleza ya no es de pecar. Pero estamos luchando con el pecado. ¿Cómo vencer? Bueno, la palabra mora en abundancia en vosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué quiere decir? Recuerden que la palabra pecado significa errar el blanco. Y la idea es que tú estás a ciegas. Y tú dices, y te dicen, ve hacia la puerta. Yo veo la puerta, pero si cierro los ojos y empiezo a caminar, yo más o menos me dirijo a donde creo que está la puerta, pero voy a errar, porque no veo. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a ver? La palabra, porque lámpara es a mis pies. Entonces, si tú no quieres errar en ciertas cosas, la palabra es necesaria. Por eso muchos erran el blanco. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra. Entonces lo hacen a como ellos creen. Y dice el proverbio que no hay más necio que el que repite su necedad. O sea, si ya te diste cuenta que eso no funciona. No funcionó contigo y con tu padre. ¿Y qué te hace pensar que con tu hijo va a funcionar? Eso es increíble. El ver que, bueno, es que a mí me pegaban mucho. Me pegaban mucho mis papás. Yo por eso a mis hijos no les voy a pegar. El problema con ese razonamiento es que tú dices, me pegaban mucho y ve cómo saliste.
¿no? Me pegaban mucho. Y ve los errores que cometiste. Y te pegaban mucho. ¿Qué va a pasar con tu hijo al cual no lo disciplinas? ¿Crees que le va a ir mejor que a ti? No hay peor necio que el que repite su necedad. ¿Ah? Eso es por falta de sabiduría. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y ahí es donde entra la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, el joven va adquiriendo diferentes ideas en su caminar. De la televisión, de la escuela, de sus amigos, de su abuelita, de su abuelito, de su mamá, de su papá. Pero cuando él llega a ser padre, entonces empieza a pensar y dice, a ver, ¿ahora yo qué voy a hacer? ¿Yo qué tipo de padre quiero ser? Bueno, quiero ser un padre bueno. Bueno, tienes que ponerte en la mente que no hay padres perfectos. No hay. No hay, no existen. Vas a cometer errores. Pero te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor tu padre se equivocó en esto contigo, pero no porque fuese malo, sino porque a lo mejor no tenía el conocimiento que tú ahora tienes. Pero para eso se requiere la palabra y obviamente el Espíritu Santo. Es obvio. Dice ahí, 17:14 de Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Entonces la primera cosa que hace la palabra, sacarte del mundo. Te saca del mundo. Ya no empiezas a pensar igual. Ya empiezas a pensar distinto en muchos ámbitos. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el método para que el pecado entre en nuestra vida, o el pecado te aprisione en algo, es que te miente. Te hace pensar algo que no es verdad. Mira, haz esto y tú vas a ser feliz. Y ahí está una mentira. Y tú dices, no, pues sí. Porque ve, mira, fulano de tal lo está haciendo y le va bien. Y entonces te metes a la palabra y te empiezas a dar cuenta de que es una mentira. Y te santificas. Te apartas, desechas ese pensamiento. Esa es santificación. Pero requerimos conocer la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados nuevamente en la verdad. Esa es la gran diferencia entre tú y uno del mundo. El mundo vive en la mentira. Nosotros vivimos en la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Entonces, básicamente Pablo le dice a los tesalonicenses, para que ustedes puedan vencer esto, ya que algunos todavía seguían en esa vida, la manera de vencer es santificándose en la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Ok, ya eres cristiano. Ok, sí. ¿Qué sigue? Conocer de Dios. ¿Cómo? Por la palabra. Y te vas dando cuenta, hermano, que tu vida va cambiando. Un árbol no se esfuerza por dar fruto. O sea, si tú tuvieras un árbol seco, un manzano seco, y tú le enredas una manzana, ¿vive otra vez el arbolito? No, está seco. El fruto es la evidencia de que está vivo. No es que el fruto le dé vida, no. El fruto es una evidencia de que está vivo, lo mismo. Tú te vas dando cuenta de que pasa el tiempo, o sea, el fruto del carácter cristiano pasa desapercibido, hermanos. Va pasando el tiempo, 2 años, y te viene una situación. Y te es fácil perdonar, te es fácil decir, bueno, vamos a arreglarlo de otra manera. Y de pronto dices, oye, hace 2 años, esto no lo hubiese podido hacer. Porque hace 2 años yo era re peleonero. No, y me la pagaba. ¿Cómo es que ahora reacciono de esta manera? Ah, bueno, porque el fruto
pasa desapercibido. Es decir, es algo que va creciendo en tu interior y se hace evidente cuando pasas una adversidad. Y eso es evidencia de que estás vivo. Obviamente esos tiempos son de buscar de Dios. Buscar de Dios. Vámonos por la parte final, que ya se me acabó el tiempo. Primera Tesalonicenses 4:9. Y vamos terminando. Voy a analizar este último versículo, porque es importante lo que quiero decir en este versículo y ahí vamos a terminar. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Cuál amor está hablando aquí Pablo? Del amor fileos. No el amor ágape, el amor fileos. ¿Qué quiere decir? Una de las características del amor fileos es que es un amor que se pone en los hermanos o en los amigos. Entonces, es un amor que crece y madura entre más lo practicamos sirviendo a otros. Ese es el tipo de amor que Dios quiere. Para lograr esta clase de amor, hermanos, hay que hacer algo más que sencillamente analizarlo. Hay que practicarlo. Es la marca que debe distinguir a todo seguidor de Cristo, pues somos seguidores cuando actuamos en amor. El amor tiene una característica que le es única. Por ejemplo, si uno tiene dinero y lo gasta, finalmente tiene menos. Pero si uno tiene amor y lo da, abunda más, se multiplica. Entonces la manera de aumentar el amor es amar. No es quedártelo, es compartirlo. Los tesalonicenses tenían amor y el apóstol los anima a que continúen amándose. ¿Por qué? Bueno, dice aquí la palabra. Voy a leer 2 pasajes para ir por la parte final. Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora voy a ir a otro pasaje, Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntándole para tentarle, le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno. Ahora sí, te voy a decir lo que dijo este pseudo cantante. Dijo: para amar a Dios y a tu prójimo, primero debes amar a tu prójimo. Porque primero debes amar lo que ves para amar lo que no ves. Eso fue lo que dijo este hombre, Adrián Romero. Lo publicó ahí en Twitter. Que es una completa herejía. ¿Saben por qué? Porque él está diciendo que para que tú aprendas a amar a Dios debes aprender a amar a tu prójimo. Pero cuando decimos eso, el amor se vuelve subjetivo. ¿Cómo es esto? Que pienso que el amor es como yo creo. Por eso el primer grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, lo primero que debes amar es a Dios. ¿De quién vamos a aprender a amar? De Dios. Cuando aprendamos eso, entonces sabemos amar a un prójimo. No es al revés. Porque si yo digo: no, es que yo amo a mi prójimo, pues así, o sea, mi vieja sabe que yo le pego, pero sabe que la amo. Pues eso es tu opinión. O sea, está bien que tú pienses así, pero eso no es lo que Dios dice. O sea, quiere decir que tú te amas a ti mismo y después a tu prójimo. Entonces, tú piensas que a ti te demuestran el amor porque te pegan. Tú como hombre, no, pues me golpea, pero me ama así. Entonces yo como así entiendo el amor, pues así se lo demuestro. Pues no.
Tienes que aprender de Dios a amar. Por eso ese es el primer gran mandamiento. Y cuando Dios te enseña a amar, entonces vas a amar a tu prójimo. Pero vean lo que dice este hereje. No, pues dice, hay que amar a los que vemos primeramente. ¿Y saben por qué dice eso? Porque ese hombre está a favor del LGBT. Entonces él piensa que en nombre del amor, pues hay que aceptarlos de por sí. Si ellos creen en Dios, aunque tengan esa vida, si ellos creen en Dios, se van a ir al cielo. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Ese que tú dices ahí en tu Twitter, ese no es Dios. Amados, amémonos unos a otros. Doy primera de Juan 4:7, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Juan pone de sentado que ya aprendimos. ¿De quién? De Dios. Si Dios nos ha amado así, debemos, ya podemos. ¿Por qué? Dios nos ha demostrado. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué? Porque entre más amamos, nuestro amor crece y madura. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. O sea, el amor no se produce en nuestra buena intención. El amor va a depender de cuánto conozcas de Dios. Por eso decimos que si él o ella no conocen de Dios, nunca te va a amar a ti. ¿Por qué? ¿A quién se ama él? Ese del mundo no ama a Dios, se ama a sí mismo. Por lo tanto, la jovencita dice, yo lo voy a cambiar, pero de dirección, porque te va a cambiar a ti. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mira, no dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es alguien que debe analizarse. No dice eso. Dice, es mentiroso. ¿Qué quiere decir? Que es alguien que solamente se ama a sí mismo. Eso es lo que está diciendo. Alguien que dice que ama a Dios y trata con la punta del pie a su esposa, es mentiroso, no es cierto. No, sí, pastor, porque si no la amara, pues ve a esta casa. Sí, pues en esa casa vives tú. ¿Eso qué? No, si no la amara, no tendría ese coche. Pues siempre que se dice algo de ese coche, dice que tú lo compraste. No, si yo no la amara, pues no le daría para las medicinas. Pues sí, pero siempre que está enferma, tú tienes algo mejor que hacer.
tú estás mintiendo porque tú dices que amas a Dios, pero lo más cercano que tienes es tu esposa y no la amas. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, aprendió de Dios, conoce a Dios, sabe de Dios, sabe amar. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó a amar? Dios. Entonces termino. ¿Cómo sabemos cómo es el amor verdadero? Bueno, porque vemos cómo Dios nos ha amado y cómo nos lo ha demostrado. Por eso el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Entonces, hermanos, la base de la vida cristiana es el amor. ¿Qué quiere decir? Que la base de la vida cristiana es que amemos a Dios. Si tú amas a Dios, vas a poder hacer muchas cosas. Pero si no amas a Dios por sobre todas las cosas, créeme, hay muchas cosas que no vas a querer hacer, no porque no puedas, sino porque no quieres. Si tú no amas a Dios, va a haber cosas que no vas a hacer, no porque no puedas, sino porque no quieres. No, es que yo no quiero dejar esto. Yo no quiero dejar mi comodidad. Yo no quiero dejar esto, mi confort. No. Yo no quiero dejar este pensamiento que tengo que me enseñaron mis padres. Bueno, es porque no amas a Dios. Por eso no lo haces. Si tú amaras a Dios de verdad, harías lo que Él te dice. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar este tiempo.